¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. ¿Cómo les va? Estamos en esta edición de Todas las Voces en nuevo horario. Viviana Ruggero está de vacaciones. O sea, Laura, hoy sí que estás... Me siento un poco sola. En fin, sí, tenés razón, hay algo de eso. Bueno, pero bueno, la sabré llevar, porque en varias etapas de mi vida me tocó ser de las pocas mujeres. Vamos a hablar, además de la performance que está teniendo una mujer, en particular la intendente de Montevideo, Carolina Cose. Tenemos los datos fresquitos de Opción Consultores, que muestra, bueno, ya lo vamos a ver, si no lo viste en Telenoche, te invito a que lo veas en esta edición de Todas las Voces, como digo cuando está Viviana, ahora también. Tenemos un gran programa y además ya que venimos de Sopa de Letras, tengo un juego para los panelistas en el comienzo. Ustedes tienen allí una hoja en blanco y un marcador. La invitación es a que escriban cuando 0 es 0 corrupción, y es muy sencillo, no me miren con esa cara de espanto, no me miren así. 0 es 0 corrupción, nada de corrupción, 10 es muchísima corrupción en Uruguay. ¿Cómo ven ustedes el estado actual de situación de cosas con respecto a la corrupción? Ponen el número, no me lo muestran y después lo tienen que fundamentar. Ese es el punto, es fundamentar ese numerito. Sé que es un juego, sé que va mucho más allá de lo que representa la complejidad del tema, pero por lo menos es un principio para este asunto que tenemos hoy, porque además lo de Uruguay, que no está vacunado contra la corrupción, lo hemos escuchado desde siempre. Ahora, parece que tenemos como una inmunidad natural, de hecho somos los mejores en la clase en América Latina. Los rankings nos siguen dando muy bien. Ahora, ¿a qué se debe esto? Y hay algunas preguntas, ¿no? ¿Por qué en América Latina tenemos estos guarismos que nos distinguen? ¿Somos los mejores de la clase? ¿Y por qué? ¿Tenemos anticuerpos naturales acaso? ¿Estamos inmunizados, pero cuánto? Y además hay un tema de escala. Algunos dicen, no, miren, si ustedes fueran un país grande, con mucha plata en torno a obra pública, en torno a negocios, y la situación de pronto podría llegar a ser distinta. O sea, como somos pocos, somos menos corruptos. O por aquello de que nos conocemos todos y cualquier traspié quedaría en evidencia. Más allá de que hubo traspiés. Y seguirán habiendo, porque también tiene mucho con la condición humana. Vamos a este informe disparador y luego empezamos el debate, si les parece ya, mostrando el numerito. El 12 de noviembre de 1999 se creó la Junta Asesora en Materia Económica Financiera del Estado, más conocida como Junta Anticorrupción. En 2015 pasó a ser un servicio descentralizado, lo que le otorgó independencia y desvinculación jerárquica del Ministerio de Educación y Cultura. Se trata de un organismo que intenta prevenir la corrupción en la gestión pública, pero que siempre ha reclamado por más presupuesto y recursos humanos y materiales. La semana pasada la JUTEP quedó en el centro de la atención al realizar un informe muy crítico sobre la construcción del Antel Arena en el periodo de Carolina Cose. Lo hizo en base al análisis de la auditoría que contrató Antel en este periodo de gobierno. El informe, que puede ser un insumo importante en la denuncia penal que presentará Antel, le costó el cargo al representante del Partido Comunista en la Junta, el vocal Jorge Castro. Castro estampó su firma en la resolución y para el Partido Comunista lo hizo sin consultar, prestándose a un juego político. El debate quedó abierto. ¿Debe un miembro de una junta anticorrupción pronunciarse en base al interés político del sector al que representa? ¿Debe consultar? Pero no fue el único motivo de polémica. La JUTEP no ha tomado iniciativa en el caso de la gestión del exministro de Turismo, Germán Cardoso, por millonarias compras directas. ¿Son confiables los mecanismos que tiene actualmente el Estado para prevenir actos de corrupción? Bueno, allí está planteado el tema de hoy, uno de los temas de hoy, y por eso queríamos apuntar primero a una cuestión casi lúdica, porque es muy difícil establecer un número. Pero voy a empezar por Laura Raffo. Si debieras estar en uno de estos organismos y te dicen, bueno, mira, tenés del 1 al 10, ¿qué número? Donde 0 es cero corrupción. Cero corrupción. Y donde 10 es muchísima corrupción. 3. ¿Por qué? Yo creo que Uruguay ha avanzado mucho en materia de combate a la corrupción. Hace 20 años que empezamos las políticas, cuando adherimos a la Convención Interamericana Anticorrupción, después con la Ley Cristal en el 98, ha sido una política de Estado. Y creo que esas normas existen y han ido progresando, porque de decreto se pasó a normas y después se pasó a leyes, la última aprobada en el 2019. Yo creo que lo más importante acá, Daniel, es que los dirigentes políticos
tengan claro que no se pueden apartar ni un centímetro de la ley. No todos lo tienen claro, parece. Creo que no, pero cuando vos ocupás un cargo público me parece que lo que te tiene que guiar es la celeste. La camiseta celeste tiene que ser la que te guía, no la de tu cuadro, no tus intereses, la camiseta celeste. Por eso a mí me parece grave lo que pasó la semana pasada, que el Frente Amplio haya hecho que renunciara el integrante del Frente en la Junta Anticorrupción, porque el tipo en realidad fue honesto. Él defendió la celeste, dijo, bueno, esto no me parece, firmo el informe. Estuvo allí y le dijeron, lo político por encima de lo legal, de lo jurídico. Él no, él fue honesto, él puso no. la celeste por arriba, pero le dijeron, no, primero va la del cuadro. Y lo hicieron renunciar. Eduardo Brenta, a ver, mostrame tu Tenés que número. aclarar una cosa. Sí. Que nadie vio el número de nadie, ¿no? Nadie ve el número de nada. ¿Qué Mirá. pusiste? Mirá, pero que 33 pusiste. No, puse un 3 chiquito que agrandé después. Un 3 al cubo. Buah. En realidad yo creo que hay una... Atento a esta coincidencia, ¿eh? Sí, Es sí. importante. Yo creo que hay una... Primero creo que efectivamente el sistema democrático uruguayo es un sistema fuerte, y mucho más en comparación con la región. Por lo cual existen una serie de contralores, medidas, lógicas, cultura política, que hace que actos de corrupción, en realidad, yo creo que no es casual que estemos aquí a la cabeza de la tabla, efectivamente pueden constatarse pocos, ¿no? Y creo que hay una confusión entre corrupción y clientelismo, ¿no? Ajá. Por ejemplo, la situación del intendente de La Valleja, ¿no? Que colocó a su hermano, al hermano de la exintendenta, a gente del sector de la diputada, que le dio partidas de 70, 80, 130 mil pesos, es un caso de clientelismo político. Que no es corrupción. Que no es corrupción ¿Por qué no es formalmente, corrupción? Sí, a ver. porque no hay, no hay un robo, digamos, hay una actitud de clientelismo y de utilización de los recursos, de mal uso de los recursos de la administración pública, no en un acto que penalmente sea penable, valga la redundancia, digamos, no es un delito el que está cometiendo, pero es claramente un caso de clientelismo. Entonces, yo creo que hay un avance, lamentablemente, en este periodo del clientelismo, y creo que hay actos de corrupción o de aparente corrupción, porque eso corresponde juzgarlo a la justicia, pero el caso del exministro Cardoso tiene un carácter muy diferente, ¿no? Sí, y al el del episodio, intendente de La Valleja. el episodio reseñado por Laura sobre el vocal Castro en la JUTEP. Bueno, primero quiero decir que la bancada del Frente Amplio tiene un proyecto de ley que establece una modificación sustantiva en la JUTEP, que es el sacarlo de la órbita del Poder Ejecutivo y pasarlo a la órbita a un ámbito del Parlamento Nacional. Sí. O sea, que en realidad juegue un rol similar al del Instituto Nacional de Derechos Humanos, justamente para alejarlo de las vinculaciones políticas. Yo creo que el informe se cataloga en su punto 5, es un informe que toma un informe de una auditoría de Antel y lo reproduce, casi hace una copia, sin análisis ninguno. Basta escuchar al ex presidente de la JUTEP para darse cuenta que estamos frente a un no análisis de la situación, sino tomar un análisis hecho por un auditor externo, con un compromiso político, por eso de pasada, ¿no? Con un compromiso notorio político, y al mismo tiempo hacer lo propio sin análisis ninguno, sin citar a las partes, sin investigar y sin nada. El representante del Frente Amplio renunció. Le pidieron no la fue renuncia, despedido. Eduardo. Renunció y explicó los motivos de su Le razonamiento. pidieron la de su renuncia porque el mismo y no Partido hay Comunista mecanismo dijo, ninguno ¿no? que afirme lo que Laura está diciendo. Por lo lo cual, declararon. eso lo conoce exclusivamente quienes participaron del ámbito en el cual se discutió el tema. De cualquier forma. Partido Comunista que dice que se equivocó. Exacto, Eso dice es que otra se cosa. equivocó y que También le pidieron la se renuncia. le dijo en el periodo pasado a Ricardo Gil, que investigó al presidente de la República, al vicepresidente de la República, a las autoridades máximas del gobierno, al cual evidentemente pertenecía, ¿no? De las fuerzas políticas que él pertenecía, con la independencia absoluta, actuó y hizo separar del cargo al consuegro del expresidente Vázquez, que era el chofer de Tabaré Vázquez, y actuó en el caso de Raúl Sentí. Entonces, así debe actuar la Junta Anticorrupción, en mi opinión, desligada de las responsabilidades políticas Pero no, de los a mí me partidos parece y de que los así sectores. actuó Castro. Cuando él firma Perfecto. ese informe, él actúa Yo no pensando estoy, con creo honestidad. que tenés Supongo. una A mí lo que me confusión sorprendió en lo que tiene fue que ver le- con la le actitud de solicitaran Castro. la renuncia, El ¿no? juicio de que se solicitara la renuncia es falso.
Bueno, la en persona- realidad lo transmite. Salvo que cuando- hayas hablado con él. No, la verdad que no hablé con él, Bueno, pero yo lo sí. transmite el Partido Comunista cuando dice que él se equivocó y que por lo tanto le aceptan la renuncia. Está dado a entender de manera muy no hay nada dado a clara entender. que en definitiva él quiso defender, como decíamos hace un rato, la camiseta celeste y le dijeron, Bueno, no, acá pero se acá hay una defiende la de interpretación Cuadro. libre que tú haces de un hecho que no tiene ninguna comprobación. Bueno, lo comprobable aquí es que la lo persona es lo que presentó su quedó renuncia. claro frente a la opinión pública, Bueno, me es parece. lo que tú crees que quedó claro. Frente a la opinión pública, lo que hay es una carta de renuncia. Si tú lees la declaración del Frente Amplio, es lo que dice, exactamente eso. Que la persona renunció y esa es una Y decisión es personal. casual que renunciara después No, de no, poner no esa es casual, firma. está vinculado Bueno, al hecho por eso. y no tiene nada que ver con el juicio que él emitió respecto al fondo del asunto. Quiero conocer el número de Francisco Fay. Bueno, yo hice 3 también, lo cual me deja muy preocupado. Quiero hacer una Tenés que precisión. insistir en que Se no había cayó un acuerdos. No, exacto. Los números fueron anotados en simultáneo. No Y es nadie que los vio. Nadie lo vio. Nadie y no los es que haya vio. hecho uno después del otro. Capaz Así que era tú un- tres, sí. Bueno, a ver, yo no creo que Uruguay sea un país corrupto en lo que es la comparación con otros países que sí lo son, en la región y en el mundo. Cuando uno sale a otras partes del mundo y ve los países, o incluso por distintos índices y demás a nivel internacional, los países corruptos son realmente muy distintos a la forma normal que tiene el Uruguay de plantear los problemas políticos, de plantear los temas del Estado, la vinculación con las empresas, etc. Países corruptos en el mundo hay muchos, Rusia es uno de ellos, por ejemplo, en la región Brasil tiene una enorme corrupción, Perú también la tiene, Colombia, Venezuela es increíble la corrupción que hay también, en fin, México históricamente siempre fue un país muy corrupto. ¿Dejás de lado a Argentina por alguna razón? No me había olvidado nada más. Pensé No, lo pero mismo. por supuesto Argentina históricamente también es un país muy corrupto. Es decir, ¿a qué voy con esto? A que notoriamente hay, digamos, itinerarios históricos, institucionales distintos de los países. El nuestro tiene un sentido republicano de respeto por la lógica democrática, institucional de separación de poderes, todas cosas que, por supuesto, en la arquitectura institucional favorecen limitar la corrupción. Eso por un lado. Por el otro, algo que creo que tú señalaste que es muy importante, o alguien señaló antes que yo, pero que creo que es muy importante, es la escala del país. El asunto ese de que nos conocemos todos y de que hay un control social muy importante. Si vos salís de Montevideo, además, y te vas al interior, el control social es muchísimo mayor. Claro. Es decir, todo el mundo sabe qué es lo que hace el intendente en el pueblo, todo el mundo sabe, es decir, hay un conocimiento. Pero ¿no se es más permisivo en el interior con algunas actitudes que a veces ver, se desvían? Entonces, yo creo que un desfalco, un robo, algo realmente que daña digamos, a la moral pública, notoriamente ha de ser sancionado en el interior y lo es, lo ha sido, hay casos que han sido obvios. Ahora, otra cosa es entender que el clientelismo político, que es de toda la vida en Uruguay, no es de ahora, es de siempre, y no creo que haya empeorado en este tiempo, es sinónimo de corrupción. Hay gente que sí lo cree, yo creo que obviamente lo mejor sería una lógica weberiana, donde el Estado tiene sus reglas de juego, todo el mundo las respeta, pero la lógica del mundo no es tan así, no es así en Italia, no es así en España, nosotros venimos un poco de ese lado también culturalmente, y notoriamente hay clientelismo político en todas partes, siempre lo hubo en Uruguay. ¿Eso qué quiere decir? Utilizar el Estado en favor de una clientela, en favor de un patronazgo político, y eso ocurre en todas partes. Pero no lo calificás de corrupción. Yo prefiero que no ocurra, Sí. pero viste que una cosa es el ideal y otra cosa es la realidad. La realidad ocurre y ocurre siempre. Ajá. A ver, Fernando, mostrame Bueno, yo tu se ve número. que soy el... ¿Qué pusiste, el Fernando? disidente. Duplicó. Ahí, Siempre, Bien, levantaste siempre- la apuesta. Siempre pesimista, Fernando. No, pesimista no. Pero la pregunta sobre la corrupción incluía una cosa más, y era si Uruguay tenía también mecanismos que permitían prevenir casos de corrupción. Bueno, Buen punto. Bien. bueno. Fuiste el único que entendió entonces. No, o el único que decidió agregar esa dimensión. Claro. Está bien, está bien. Yo creo que es verdad, Uruguay no es un país que, comparado con los de la región, y a nivel general, no es excesivamente corrupto. También creo que la idea de qué es corrupción y qué no va cambiando con el tiempo. Cosas que hace 50 años se consideraban parte de los, no sé, acuerdos políticos o parte de la práctica política habitual, ahora lo vemos con otros ojos. Dicho esto, me parece que a nivel de lo que es el diseño institucional que Uruguay tiene para
tener capacidad de prevenir casos de corrupción, yo creo que estamos un poco atrás, pero no solo lo creo yo, es algo que decía Gil Iribarne hace, ¿qué será?, unos 4 años, en una entrevista que le hacían. Él decía que él tenía la sensación, era bastante más duro que yo, pero decía que él tenía la sensación de que el sistema político uruguayo era bastante refractario a ser investigado. Claro. Y que por eso generaba un dispositivo, no se me enojen acá los representantes de los partidos políticos, que generaba un dispositivo como la JUTEP, pero que después ni le daba recursos, ni lo financiaba, O sea, ni permitía investigar. Parte de ese diseño institucional deficitario es que no tienen recursos. Bueno, si es por no tener recursos, la JUTEP, no sé exactamente cuál es la situación que tiene ahora, pero en el momento en el que habló Gil Iribarne, ni siquiera tenía abogados o contadores propios. Era toda gente que estaba en pase a comisión y que podía ser retirada de la JUTEP cuando así lo dispusieran en su puesto de origen, su rubro de origen. O sea, Fernando, creemos algo que suena lindo, que es la JUTEP, pero no le demos recursos para que funcione bien. Sí, yo lo que creo es que aparte no es azaroso, no es un problema, no es casualidad, que a alguien se le pasó, que capaz que convenía. Yo creo que es importante lo que señalaba Eduardo, de ir generando como un mecanismo de descentralización, es decir, que quienes van a ser investigados no sean aquellos que estén marcándole la cancha a quienes los van a investigar. Gil Iribarne decía algo interesante sobre el nuevo estado de la JUTEP, y era que asociar la formación o la integración de la JUTEP a una cuotificación política era un error importante. Y él señalaba algo respecto a su designación. Dice, yo no nunca le respondí al FA, a mí no me designó el FA. A mí me propuso el presidente Vázquez, como propuso el resto de los nombres, que eran Darwin Borrelli y Matilde Rodríguez. Sí, después tienen que tener una venia del Parlamento. Totalmente, pero lo que decía Gil Iribarne era que él tenía, eso le daba a él una autonomía. Y otra cosa que a mí me parece importante, Gil Iribarne evidentemente no tiene ninguna intención de hacer carrera política, entonces no le importa los efectos de shock que pueda tener lo que él plantea. Ahora, Laura, yendo a los políticos en todo caso, ¿por qué son presupuestos anémicos el Yo creo de que no estas es solo... organizaciones? Y además, quiero citar, ahora estamos hablando de la JUTEP, pero tradicionalmente sucedió con el Tribunal de Cuentas también. Bueno, era lo que te iba a mencionar, que no solo está el Contralor de la Junta Anticorrupción, la JUTEP, claro, sino que también hay contralores muy importantes y normas, y está todo el texto ordenado del TOCAF, que es donde están todas las normas de cómo hay que hacer las compras, las licitaciones, y el Tribunal de Cuentas, que es como la entidad reguladora superior. Y tomemos el caso, por ejemplo, del Antel Arena. A mí me sorprende que se siga debatiendo sobre todo lo que se hizo mal en el Antel Arena, porque en realidad hay informes muy contundentes del Tribunal de Cuentas, que no vamos a sospechar que el Tribunal de Cuentas se expide mal. Y uno, claro, los uruguayos han podido ir ahora al Antel Arena a vacunarse, y uno mira al Antel Arena y dice, che, qué lindo que quedó, ¿no? Porque el comentario es qué lindo que quedó. Pero el tema es el costo que tuvimos que pagar para que quedara lindo. Y no me refiero solo al costo económico, porque en su momento, cuando Karina Cose con Ana Olivera lo anunciaron, dijeron va a costar 40 millones de dólares, costó 120. Me refiero al costo de haberse salteado normas y procedimientos, que las marcó el Tribunal de Cuentas, ya no la auditoría, ya no la JUTEP. El Tribunal de Cuentas observó cada compra que se hizo, porque se hicieron como compra directa. El Estado tiene que usar, no por regla la compra directa, sino las licitaciones para poder comparar precios, para que no haya privilegios, para evitar y ser controlado. Bueno, se observaron por el Tribunal de Cuentas todas las contrataciones que la Antel Arena, imagínense, para construir eso, todas las contrataciones que se hace, fueron observadas, fueron compras directas. No hubo un presupuesto general de la obra. El Tribunal de Cuentas también, ¿sabés lo que observó? Que se declaró secreto los números de la Antel Arena. 10 años de... ¿Por qué ese secretismo? ¿Qué había que ocultar durante 10 años? Ahora, tú que has participado de grandes empresas, de compañías importantes, ¿los acuerdos de confidencialidad no son norma en algunas negociaciones? ¿El puerto? En negociaciones con empresas, pero tú no puedes hacer confidencial de que la gente no sepa cuánto te costó contratar una empresa constructora para construir un polideportivo. ¿De qué estamos hablando? ¿A qué se debe ese secretismo? Y en esas empresas en las que yo trabajé, había una cosa muy buena que me parece que va al prestarle atención, que creo que todos coincidimos, por poner esto en primera plana, que es la formación de los funcionarios
en cuanto a códigos de conducta y ética. En estas empresas, tú todos los años tenías que tomar el curso de ética y de conducta, dar un examen y no había un funcionario que quedara afuera. Yo creo que todos los funcionarios públicos tendrían que ser entrenados y conocer esas normas. Bueno, en realidad lo de la confidencialidad, después que nos enteramos todos los partidos políticos, a excepción del Partido Nacional y algunos dirigentes del Partido Nacional, léase presidente de la República, ministro de Transporte, presidente del puerto y alguno más, de que había habido un acuerdo con una empresa belga para otorgarle la concesión del puerto por 60 años, no lo sabía, Cabildo Abierto, el Partido Colorado. La verdad es que hablar de confidencialidad respecto a la Antel Arena, al lado de esto, digo, me parece que la escala es totalmente diferente, ¿no? Sí, una hay 10 años entre 10 y 15 mil, yo lo que voy a pedir es que no me interrumpan, ¿no? Y no sé si será posible. Hay entre 10 y 15 mil... No, porque siempre es a mí, no sé. Hay entre 10 y 15 mil observaciones del Tribunal de Cuentas habitualmente por distintas razones. Y cuando se habla de compra directa, en este caso particular, yo preguntaría a quién se le hizo la compra directa. Más importante, se le hizo una empresa que se llama ITC. Esa empresa que se llama ITC, ¿sabe de quién es propiedad? 100% de Antel, ¿no? Entonces es una empresa que funciona en la órbita del derecho privado y que obviamente agilitó mucho, tal como se hizo, por ejemplo, otorgándole recursos a la Corporación Nacional para el Desarrollo, para la construcción de escuelas, porque la ANEP no ejecutaba y por lo tanto se le trasladaron esos recursos y se construyeron 300 escuelas en los últimos 10 años. Pero quiero contar, si me permitís, una anécdota muy breve sobre el clientelismo. En el año 2008, en una rendición de cuentas, los funcionarios del Poder Judicial planteaban la necesidad de establecer el ingreso por concurso y sorteo al Poder Judicial, cosa que no sucedía en Uruguay. Se lo consultó al presidente de la Suprema Corte, el cual manifestó que él había incorporado a 2 de sus hijas a la Suprema Corte de Justicia porque entendía que él trabajaba mejor con su familia que con desconocidos. Eso se puso a consideración de la Comisión de Hacienda y Presupuesto y fue votado por todos los partidos, fue al plenario y fue votado por todos los partidos. Pero también propusimos el ingreso por concurso y sorteo de las intendencias departamentales. Y eso fue votado por unanimidad en la comisión. Te podría decir, hasta intendentes que integraban, la intendenta Adriana Peña integraba la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Cuando fue al plenario, las normas sobre funcionarios de los gobiernos departamentales, por la autonomía de los gobiernos departamentales, necesitan 2/3 de votos. Y no hubo 2/3 de votos en el Parlamento porque el Partido Nacional y el Partido Colorado no votaron. Por lo cual, hay pasos que se pueden dar desde el sistema político, tal nada menos que la transparencia en el ingreso de la administración pública, hoy a través de Uruguay Concursa. Y esto lo conversé con el director actual de la Oficina Nacional de Servicio Civil, con Conrado Ramos, precisamente para ver cómo se puede instrumentar este mecanismo, que yo sé que él comparte, ¿no? Para jerarquizar la función pública, lo que Laura decía. La primera forma de jerarquizar la gestión pública es transparentar el ingreso a la administración pública. En el interior, tú lo mencionaste, la verdad es que está naturalizado el ingreso a través de mecanismos de amiguismo, básicamente, y de clientelismo político. Esa es la verdad. No sucede en otros lugares donde se concursa y se sortea. Y tal está prendido eso en la cultura de los uruguayos que mucha gente te lo cuestiona. A mí me han cuestionado mucha gente, me dice, pero yo voté el Frente Amplio, quiero que me den un trabajo. Bueno, no es así. Bien, Eduardo, una precisión en mi condición de conductor. Las interrupciones están habilitadas en la medida en que sean hechas con respeto. Te puedo asegurar que no hay ninguna animosidad. No, simplemente, tengo muchas claro. veces uno Sí, trata... para que no me interrumpan. Claro, uno trata en la medida de lo posible, como estás haciendo, uno trata en la medida de lo posible que el diálogo se enriquezca. Y si esto es con algunos apuntes, o por alusiones, o por algunas, en fin, advertencias sobre alguna cuestión que estás diciendo, o que vos estás habilitado a interrumpir, y lo tenés clarísimo. Total. Así que animosidad cero. Pero está bueno enriquecer, porque además son programas que se piensan para ayudar a pensar, precisamente. Dicho esto, si hay alguien mirando en este momento, ¿sabes lo que puede estar pensando? Ahora bien, Eduardo Brenta va a mencionar todos aquellos casos de amiguismo, corrupción o desvíos que toquen al Partido Nacional o en este caso a partidos de la coalición gobernante. Laura Raffo va a mencionar todos aquellos casos que rocen o involucren al Frente Amplio. Y en algún momento puede aparecer eso como un diálogo de sordos.
porque hacen caudal político y electoral de estas situaciones. Eso es lo que se puede estar preguntando. Yo, la verdad, tengo una diferencia con eso que tú planteás. Alguien lo podría estar pensando. Yo, por ejemplo, me refería a la Ante la Arena porque hay un informe. Hay un informe de la Junta Anticorrupción, hay un informe de una auditoría, hay un informe de un balance. Yo creo que en algunos otros casos que mencionó Eduardo, falta que se expidan los organismos correspondientes. Por ejemplo, se mencionó el caso Cardoso. En el caso Cardoso hay una comisión investigadora en el Parlamento y se presentó frente a la justicia. Yo creo que cuando se expida la comisión investigadora del Parlamento y se expida la justicia, probablemente traeremos el tema acá y veremos qué sucede. Entonces, y luego hizo mención genérica, mencionó La Valleja. Tengo entendido que el intendente de La Valleja mandó una carta a la JUTEP para que la JUTEP se expida sobre la contratación de su hermano. Me parece muy importante que nosotros no nos pongamos en jueces, sino en, una vez que se dictaminan cosas, poder analizarlas y dar nuestra opinión al respecto. Voy a dar dos caminos transversales, cosa de complicar el argumento y problematizar. Y la forma de que estamos viendo las cosas. Primero, cuando uno hace política, tiene 4 tipos de responsabilidades distintas: la administrativa, la civil, la penal y la política. Muchas veces lo que hacemos es confundirlas y decimos, por ejemplo, no, bueno, hasta que, no sé, no renuncia al cargo, no está pagando los costos de tal o cual cosa. No, la renuncia al cargo viene siendo, por ejemplo, la consecuencia política que tiene que pagar, pero entre medio pudo haber tenido o al final muchas veces está la responsabilidad penal, que es pasar los antecedentes a la justicia para que la justicia penal decida. Es decir, son distintas instancias y cada una de ellas debe ser valorada en su especificidad, independientemente que, por supuesto, me estoy refiriendo a la dimensión analítica y no a la realidad de las cosas, que van todas juntas. Y segundo, y muy importante también, lo que dice Eduardo tiene razón, yo creo que en teoría, yo lo he reflexionado bastante al asunto, el asunto de que tiene que ser siempre una lógica impersonal la que genere que el Estado tome gente. Él se refería con razón al tema del Poder Judicial, por ejemplo. Tiene cierta lógica que el Poder Judicial coopte entre parientes, entre familiares, conocidos. ¿Por qué? Porque hay allí una sanción moral familiar de la sociedad pequeña del cara a cara, que es el Uruguay, que muchas veces puede funcionar igual o mejor que las sanciones que se demoran más, que son impersonales, que pueden llevar distinto tiempo. Entonces, cuando no es que lo esté justificando 100%, trato de darle es una forma de blindar una gestión. Es una forma de, primero hay que nutrir al Poder Judicial de gente, y bueno, yo tengo un conocido, y el conocido implica que se le tiene confianza, que uno sabe que es una persona de bien. Por supuesto que puede haber errores, pero para ir al caso de La Valleja, no todos los hermanos de uno son gente de bien, ¿no es verdad? Uno puede tener hermanos que sean delincuentes y hermanos que sean gente de bien. Por ejemplo, Tabaré Vázquez puso a su hermano como su secretario del Ministerio del Interior en la época de Mujica porque tenía confianza en él. Bueno, el intendente García, en La Valleja, entiende que ese hermano, no sé si tiene otro, ese hermano le merece confianza. No está allí por hermano, está allí por confianza personal. Cerramos el bloque, Fernando. No, a mí, dado que yo fui el único que puso un 6, justificalo más. No, pero claro, yo escucho el debate, escucho cómo Eduardo hace un listado de problemas que él detecta, Laura hace lo mismo, y me pregunto, ¿cómo pusieron 3? O sea, si hay una lista de reclamos mutuos lo suficientemente nutrida como para que los dos se enojen entre ellos, yo me pregunto. Entonces, bueno, se enojan en términos de programa, quiero decir, pero entonces, ¿por qué solamente 3? Y aparte, una cosa que me parece importante y que es como casi una constante. Siempre hablamos de todos estos temas, un poco por razones de lógica, pero también, como se dice en España, a toro pasado. Es decir, siempre miramos los casos de corrupción hacia atrás. Siempre señalamos la macana del otro, no sé qué. Yo creo que Uruguay tiene una suficiente solidez institucional y democrática y le falta solo dar
un pequeño pasito y soltar unos mangos como para que eso se pueda planificar hacia Pero yo ahí adelante. estoy súper de acuerdo contigo. Por eso te digo la capacitación que tendrían que recibir cualquiera que ocupe un cargo público en las normas de conducta y ética que están Es hechas por capacitación, ley. pero también son recursos. Vos Sí, no podés tener una JUTEP Sí. en la que solamente tengas Estamos de acuerdo. un contador y 2 abogados que están de paso por la JUTEP. Sí. Bueno, Totalmente. Es más importante el Tribunal de Cuentas que la justicia. No, desde el sí, punto de vista también. No, institucional, también. digámoslo. nos vamos a una pausa, brevísima pausa en esta edición especial de Todas las Voces. Vamos a seguir con números. ¿Cuánta simpatía despierta la intendente de Montevideo, Carolina Cose, calificar. entre montevideanos ahora? Viste que me estás interrumpiendo, me haces perder el hilo, ¿verdad? Pero está muy bien. ¿Cuánta simpatía despierta la intendente de Montevideo? Y además, de acuerdo a ese número, ¿ya podemos estar hablando de una especie de plataforma de lanzamiento de una posible candidatura? Lo vemos con los números de Opción Consultores luego de la pausa en Todas las Voces. Viví el puesto. Viví Uruguay. Gastronomía, estilo y tradición en uno de los lugares más lindos de Carrasco. El puesto, la parrilla tradicional de Montevideo. El 41% de la población del país vive aquí en Montevideo. En consecuencia, es relevante considerar siempre la simpatía o no que reúna el gobierno departamental, encabezado en estas circunstancias por la ingeniera Carolina Cose. Vamos a ver la placa que presentamos hoy en Telenoche, donde allí se revelan estos números que queremos compartir con ustedes. Hay un 44% que manifiesta una opinión favorable a la gestión actual de Carolina Cose. Allí lo pueden ver ustedes en pantalla, ya los detalles los dio alguien que de esto sabe bastante, y es Rafael Porsekansky. Él entiende que entre buena y muy buena y buena hay un 44% que le resulta favorable. ¿Qué dice básicamente Rafael de esto? Y bueno, que tiene un saldo positivo. Además está decir esto, como lo decía Sonsol, no se sabe en cualquier escuela del país. Ahora bien, esta es la estadística o el número medido entre el 9 de agosto y el 16 de agosto. Es muy relevante tomar en cuenta esta fecha, este periodo. Comienzo contigo, Eduardo. Bueno, yo escuché la encuesta entera, me parece que es una encuesta interesante y me pareció muy revelador un dato que para mí fue sorpresivo, que es en algún momento hay una referencia al intendente de Canelones también. También a Yamanduor, sí, exacto. Y hace referencia a la penetración en el interior del país, ¿no? Que Carolina Cose está siendo más conocida en el interior que Ahí antes. está. Pero, y que a su vez también el intendente de Canelones es bastante conocido en el interior del país. Claro, según que se lo entendí. considera una persona del interior, aunque es de la zona Sí, metropolitana. yo creo, primero creo que la encuesta es una foto, ¿no? Eso ya lo es un dicho popular. Igual es de recibo, digo, tenerla en cuenta. Creo que estamos muy lejos de la instancia electoral. Me parece que a los propios involucrados no les sirve demasiado estar en esa situación. Pero me parece que, digo, en nuestro caso, digo, para el Frente Amplio es muy bueno tener dos figuras relevantes que ocupan cargos muy relevantes, ¿no? Intendentes de los dos departamentos más poblados del país, con una opinión altamente favorable, con una penetración en todo el país y con posibilidades de expandir esa calificación, ¿no? Claro, Porsekansky también mencionaba, tú lo escuchaste de Sí. pronto, que había como una sensación de que se había notado un declive de 7 puntos, Claro. que podía ser comparable también con lo que se mide en el gobierno central. Eso de la luna de miel, por Sí, ejemplo. sí, yo creo que eso es natural, me parece que sucede habitualmente. Creo que hay posibilidades de mejorar aún más la gestión, a pesar de que hay en el caso particular de Montevideo, hay una reducción de los recursos económicos disponibles muy importante, ¿no? El Fondo Metropolitano, que compensaba el mecanismo de distribución de los recursos a los gobiernos departamentales, desapareció. Eso significa para Montevideo 80 millones de dólares menos. Y también no hay fondo capital, porque no hay propuesta tampoco. No ha habido, hay una propuesta de un fideicomiso que está analizando la Intendencia, pero no hay un fondo capital que hubo en el periodo anterior y que permitió que la Intendencia anterior fuera la de mayor inversión en los últimos 20 años. Laura. Sí, yo también escuché a Porsekansky que además de mostrar esta placa de aprobación, mostraba cómo había evolucionado y hablaba de esa finalización de luna de miel. A mí me parece que para evaluar gestiones de gobierno
hay que dejar pasar unos meses. Creo que ha pasado unos meses suficientes, 10 meses de gestión de Carolina Sí, es Cose en menos de un la año, lo Intendencia. decía también. Yo lo que noto es que empieza a verse un deterioro en los barrios de Montevideo. Eso es una realidad. Había mucha ilusión con el plan que Cose anunció, con un gran despliegue social, el plan ABC. Y en muchos barrios que yo estuve, en el Marconi, en Paso Hondo, en Villa Isabel, al principio del periodo se bituminizaron algunas calles, se hicieron algunas mejoras, y cuando los visitás 6 meses después, las mejoras ya no están. ¿En qué sentido? Las calles se rompieron, las cunetas no quedaron prontas, la basura sigue ahí. Creo que empieza a generarse una disconformidad, sobre todo porque se había generado esa ilusión. ¿Y no habrá alguna relación con esta reducción de recursos que maneja Eduardo? Del presupuesto quinquenal, ¿no? Porque el presupuesto quinquenal de la Intendencia es muy importante. La Intendencia recauda unos 500 millones de dólares por día. Entonces, estamos hablando de que la Intendencia, cuando decide en su presupuesto quinquenal asignar recursos, decide dónde asignarlos, ¿no? Y por ejemplo, tenemos una Intendencia que decide asignar por año 3 millones de dólares en el servicio de prensa, comunicación y relaciones públicas, y en otros servicios, como por ejemplo la parte de nutrición infantil del plan ABC, solo 500.000 dólares. Entonces creo que quizás la elección de prioridades no ha sido la que la gente esperaba. Fernando. No, a mí, con respecto al número, a la cifra, si estoy equivocado, que alguien me corrija, pero no es una cifra muy diferente a la de los votantes que tuvo Carolina Cose, ¿no? Es decir, en el corte claramente lo decía también Rafael, claro, se nota un mayor respaldo, obviamente, del Frente Amplio. claro, por eso lo que digo es que obviamente no es sencillo ni es de recibo que vos puedas trasladar los votos a este balance, digamos, ¿no? Pero tampoco está muy lejos. La sensación, lo que pasa es que también pasa algo con respecto a analizar. Yo creo que hay una serie de cosas atípicas que han ocurrido, se llama la pandemia, y es como, me resulta, a mí, como tipo de a pie, me resulta muy difícil analizar lo hecho y lo no hecho, sobre todo cuando faltan todavía 3 años por delante del periodo, y me resulta difícil saber qué de lo que se hizo o se dejó de hacer depende de un plan o depende de simplemente lo que fue ocurriendo una vez que se planteó la situación de pandemia. Me pasa lo mismo con respecto al gobierno nacional, ¿no? Que me parece que hacer reproches o llegar a conclusiones rapidísimo en este momento, tenés un elefante en la habitación que es la pandemia, que el elefante se está yendo capaz que por la puerta del fondo, pero todavía está ahí y generó un desastre en el bazar. Pancho. Sí, lo que decía con razón Fernando, yo creo que es la clave para interpretar esto. De alguna forma, quienes están conformes es muy similar al electorado que fue el que apoyó a Cose en septiembre del año pasado, pero que es también el electorado histórico, mal que bien, punto más, punto menos, si bien ha ido cayendo en las últimas elecciones, que apoya al Frente Amplio. Entonces, Montevideo es históricamente en los últimos 30 años mayormente frente amplista, tuvo un punto alto en el año 4 y después empezó a bajar. Estas cifras no son alejadas de eso, y eso no nos dice nada sobre un tema que es en paralelo a esta encuesta, que es lo degradada que está Montevideo, que ese es un debate distinto seguramente, pero permítanme decir que de las capitales del cono sur, Montevideo realmente tiene déficit muy grandes. Por ejemplo, ayer fue un lindo día, domingo, y si uno iba, como fui yo, a la playa Pocitos, era una mugre tan desagradable. Los perros que se supone que no tienen que bajar a la playa, bajaban a la playa, no pasa nada, no hay control. Era una cosa realmente desagradable. Me dicen, bueno, pero es un tema de cajetilla, que fíjate que vas a Pocitos. Bueno, la mugre que hay en otras partes es infinitamente peor que Pocitos, ¿no? Somos conscientes de eso. Entonces, ¿esto contra Cose? Bueno, por supuesto, Cose es la que debería, o la Intendencia en general, la que debería ocuparse de esos asuntos. Pero de forma general, el nivel tan bajo de exigencia que tiene el montevideano con su propia ciudad es realmente muy llamativo, porque salís de Montevideo, te vas a San José, te vas a Durazno, te vas a Florida, te vas a Maldonado, te vas a Fraiventos, te vas a Colonia, y las ciudades están mucho más limpias y mucho más dignas que Montevideo. Eduardo, fuiste director departamental, por eso tenés sobradas calificaciones como para decirme si efectivamente esto que tú mencionas como reducción de recursos es una forma de asfixiar a la Intendencia. Bueno, yo lo que quiero decir es un dato objetivo, ¿no? En realidad,
la asignación de recursos que se acordó por primera vez en el 2005, donde los intendentes Vidalín, Pintos de Paysandú en aquel momento y Tabaré Viera trajeron en conjunto una propuesta ya acordada con el Poder Ejecutivo, con el gobierno de Vázquez, en ese momento con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, de una forma de distribución de los recursos a los gobiernos departamentales. Recuerdo que hubo una gran polémica, porque el Partido Nacional quería abrir ese paquete y los intendentes no querían, porque en realidad era una transferencia de recursos que se había incrementado mucho en relación a las que eran históricamente. No, había criterios, se establecieron 4 criterios. Antes, en realidad, la asignación de los recursos a los gobiernos departamentales era medio sin criterio, ¿no? En función de lo que la necesidad inmediata, y lo manejaba básicamente el OPP. Ahora esa disparidad de criterios para la asignación de recursos que mencionaba Laura, por ejemplo, la disparidad de criterios para la asignación de recursos, o sea, para la alimentación mencionabas. Bueno, a ver, yo mencioné unos ejemplos de rubros de gasto, ¿no? Porque, capaz que está bueno aclarar, Eduardo, tú te estás refiriendo a los fondos que le transfiere el gobierno central a las intendencias. Sí, claro. Las intendencias tienen sus recursos propios, que son todos los impuestos que recaudan también. Sí. Es decir, no dependen de los fondos que le transfieren. En algunos casos, porque es importante, exactamente. En algunos casos, eso. Como Tacuarembó, y no quiero aludir, la transferencia de los recursos nacionales a lo departamental es el 70% del presupuesto del gobierno departamental. O sea, de cada 10 pesos, 7 provienen del gobierno nacional. Cosa que en Montevideo es muy inferior, ¿no? Muy inferior. Bueno, pues la estructura recaudatoria, digo, tú estuviste en la intendencia. No, pero no importa la recaudación porque también la ciudad es más chica. Sí, es proporcional. Porque pero los criterios fueron acordados. La cantidad de vehículos, la cantidad de contribución inmobiliaria que representan el 80% de los recursos. Yo creo que los intendentes del Partido Nacional son personas inteligentes y por algo acordaron esos criterios porque eran notoriamente mejores. En la actual situación, yo comparto que la ciudad está viendo el impacto de la situación global. Estamos llenos de ollas populares en la periferia de Montevideo, ¿no? Eso no es casual, cuando tenemos casi 11% de desempleo. O sea, la ciudad también refleja ese tipo de realidades. Ahora, también es bueno saber, quizá Laura lo sepa, porque debe haberlo investigado, que cuando la situación económica se complica, hay una tendencia a dejar de pagar determinadas cosas. Uno deja de pagar, cuando no puede pagar todos sus compromisos, deja de pagar lo que no le produce un efecto inmediato, ¿no? Si uno no paga la luz, se la cortan, si paga el agua, se la cortan. Si uno no paga la contribución inmobiliaria, como efecto inmediato no tiene ninguno, ¿no? Pero estoy hablando de que no tiene opciones, ¿no? Quinquenal, Eduardo, mirá que en este presupuesto quinquenal se prevé una recaudación de impuestos por parte del intendente, un aumento en la recaudación de impuestos por parte del intendente. No, digo porque podría ser el caso, estoy de acuerdo contigo, podría darse que previeran que debido a una crisis económica van a recaudar menos, pueden invertir menos. Sin embargo, en el presupuesto quinquenal, Carolina Cose prevé un aumento de la recaudación. Uno tiene una previsión del presupuesto, el gobierno nacional está previendo un crecimiento económico que no hay ningún analista que sostenga que se va a dar, ¿no? Es más, somos de los que menos vamos a crecer de América Latina, probablemente. Entonces, en este caso hay una previsión. Yo creo que hay que tener cuidado con la profundidad de la crisis, pero lo que mencioné respecto a los 180 millones de dólares menos, o sea, 80 de las transferencias nacionales y en torno de 100 de lo que fue el Fondo Capital, un poco menos capaz, del Fondo Capital, que se está culminando muchas de las obras. Hoy escuché, por ejemplo, para hablar de un ejemplo concreto, se van a colocar radares en Civils. Sí. Civils se hizo absolutamente nueva, es una realidad, es como pasar por un lugar diferente a lo que uno conoció toda la vida. Sí. Y uno de los problemas que originó, que es habitual que suceda, es la velocidad. Claro. Entonces ahora los vecinos se quejan de que los autos pasan a una gran velocidad porque la calle es una autopista. Ajá. Tengo 30 segundos para cada uno antes de irme al otro tema y tiene que ver con esto que mencionamos. O sea, nadie puede hacerse el distraído, seguramente mucha gente en la casa lo estará mirando y diciendo, che, pero pará, cuando miden esto, ¿no están orejeando un poco el tema de las candidaturas? ¿No están haciendo gestiones en función de una posible candidatura presidencial? En este caso, ¿ustedes consideran que Carolina Cose está concentrada exclusivamente hoy en la gestión departamental? A mí me resulta llamativo, como decía antes, la gran inversión en servicios de comunicación, prensa, relaciones públicas, que es muy gruesa para el total del presupuesto. ¿Eduardo? Yo creo que lo más inteligente para los dos intendentes, que tienen una aprobación muy alta, es dedicarse a la gestión municipal. Pancho. Si efectivamente está en una campaña de nacionalización que a partir de los resultados y de la gestión la potencie,
esos resultados no son algo que la favorezcan hasta el día de hoy. Fernando. Y yo creo que hay un tiempo para votar y hay un tiempo para gobernar. Yo la sensación que tengo es de que estamos permanentemente como saltando una especie de carrera de vallas en las que todavía no sabemos exactamente qué altura tiene la valla. Entonces, si se puede entender como parte de una campaña, sí se puede entender, ¿tiene sentido entenderlo como eso? Sí. ¿Tiene sentido hacerlo? Yo qué sé, no creo, no estoy seguro. Me parece que, y en esto me parece que están todos de acuerdo, una buena gestión es la mejor carta de presentación que tenés Además, para una elección. Entonces, sin duda. Fíjate qué paradoja, ¿no? Porque yo me concentraría en eso. Recién dijiste, le quedan 3 años. En realidad no cumplió un año Carolina Cose todavía. No cumplió nada, son 10 meses. Ya ¿no? tiene 4 años. 10 meses. Exactamente. Bueno, Estado ausente, nuestra lucha presente. Fue la consigna de esta marcha de la diversidad. ¿Cómo lo tomaron los panelistas? Lo vemos en instantes luego de la pausa aquí en Todas las Noches. Bueno, parece ser que quedó totalmente laudada esa discusión o ese debate de si las marchas, las manifestaciones, una protesta del PIT-CNT son actos políticos. Creo que, me parece, lo consultaré, todos coincidimos en que hay política detrás de esas acciones. El asunto es cuando se traspasa la frontera y se habla de una actitud político-partidaria. O si cuando los postulados, o como se dice, las consignas, se acercan mucho más a un sector político partidario que al otro. Eso es lo que estuvo en discusión luego de esta marcha de la diversidad. Vamos a ver este informe. Estado ausente, nuestra lucha presente fue la consigna de la Marcha del Orgullo LGTB que se realizó el viernes pasado. En el 2020 la proclama incluyó afirmaciones contra la ley de urgente consideración y en 2019 había referido como consigna "el miedo no es la forma". Esto en alusión a la campaña para reformar la Constitución que impulsara el exministro del Interior Jorge Larrañaga. Hay un debate instalado. Las marchas vinculadas a la reivindicación de derechos individuales y colectivos se desdibujan cuando incluyen reclamos políticos o partidarios. El viernes la Secretaría de Diversidad del Partido Nacional se expresó al respecto. A través de los años, parte de los colectivos que conforman las organizaciones sociales se han alineado con el discurso, la retórica y el relato del Frente Amplio. Y agregó, la Marcha por la Diversidad 2021 está absolutamente atravesada por los intereses político-electorales de la oposición de nuestro país. Desde utilizar la consigna Estado ausente o llamar a marchar contra la LUC, una ley justa y necesaria que beneficia a toda la ciudadanía y con una serie de artículos que presentan beneficios para poblaciones históricamente vulneradas, dice la comunicación. Bien, comenzamos este tramo en Todas las Voces. Fernando. Bueno, yo creo que una cosa que es importante señalar es, y que lo planteaste vos, Daniel, es una cosa es la política y otra cosa es la política partidaria. Cualquier reivindicación de cualquier organización social es siempre política. O sea, pretender que unos derechos o que unas reivindicaciones sociales no sean políticas es vivir en otro planeta. Dicho lo cual, también me parece que lo que le convendría a cualquier organización o a cualquier convocatoria es tener claro esa diferencia. En Uruguay se tiende a confundir o a reducir la política a los partidos. Los partidos son una parte importantísima en cuanto a la articulación de intereses, pero la política no se agota ahí. De hecho, la convocatoria a esta marcha eran cerca de 15 organizaciones distintas. Es evidente que van a haber un montón de discursos distintos, se están convocando 15 organizaciones distintas. No es de recibo, sin embargo, ese alineamiento en las consignas, o no debería ser de recibo, pero en los hechos, yo lo que creo que también que ha habido es, del lado del Frente Amplio, que es quien está más cerca de todas estas consignas, ha habido también un ayornamiento de su discurso que se ha ido, la agenda de los nuevos derechos, se ha ido plegando o arrimando a las reivindicaciones de todos estos colectivos. Entonces,
Si bien me parece que lo más sano, especialmente para las organizaciones, no para los partidos, especialmente para las organizaciones, lo más sano es mantener una autonomía, como si fueran la JUTEP, pero en otro sentido. Pero tampoco es extraño que sea el Frente Amplio quien termine capitalizando esta clase de manifestaciones, etcétera, cuando ha sido de los partidos políticos el que de forma más notoria se acercó a estas consignas. Claro, la consigna tiene además como cometido, ustedes lo saben mejor que yo de pronto, tienen como cometido impactar, tienen que ser fuertes. Y esta es fuerte, ¿no? Habla de un Estado ausente ante esa lucha presente. Pancho. Yo la verdad que no, francamente, cuando dicen Estado ausente, me resulta increíble. Yo no entiendo en qué puede estar ausente el Estado en Uruguay. El Estado en Uruguay está en todo, en absolutamente todo. ¿En qué está ausente el Estado? Que me digan, así me fijo, porque francamente no es así. Ahora, que ellos quieran que el Estado esté más presente es otra cosa. Pero el Estado en Uruguay no está ausente nunca, de nada. Está presente en todas partes, en la economía, en la sociedad, en todo lo que hay, en las relaciones laborales, en las relaciones de todo tipo. Está muy presente el Estado. Ahora bien, me decís, está partidizada, pero por supuesto que sí. Cuando se murió Fidel Castro, que no me acuerdo en qué año se murió, ¿vos te acordás de memoria? No, deberías, es un examen importante entre el Frente Amplio. Bueno, yo no me acuerdo. Pero ponele que se haya muerto en el 16, 17, una cosa así. O antes, no sé, está. Yo, cuando todo esto empezó a nivel internacional, de la igualdad ante opciones sexuales completamente diferentes, a mí me pareció muy importante y muy positivo. Forma parte del espíritu liberal, cada uno hace en su vida privada lo que quiere, todo eso me parece excelente. Hay excelentes libros de un sociólogo que se llama Martel, que lo recomiendo mucho, que ha hecho varias investigaciones al respecto, francés él, excelente todo, bárbaro. Se muere Fidel Castro y las Ovejas Negras, que es no sé si llamaron acá, si siguen existiendo, pero en aquel entonces era importante, era un colectivo de estos, se le ocurrió marchar, manifestarse a favor o ir a llorar la muerte de Fidel Castro. Y ahí me dije, pero acá hay un problema enorme. No hubo tipo más homofóbico en los últimos 60 años de Latinoamérica que Fidel Castro. Los internaba a los homosexuales. Y los tipos que se supone que defienden la libertad y el orgullo, no sé cuánto, de ser gay, van a la manifestación a llorar a Fidel Castro. Que acá lo que hay es una politización gigantesca. Si no me doy cuenta de esto, soy el rey de los giles. Y allí empecé a darme cuenta que esto está completamente partidizado. Que es una pena, porque son causas muchas veces muy positivas que se terminan al servicio del Frente Amplio. Noviembre de 2016. Yo siempre cuando se da este debate me sorprende una cosa, ¿no? Hace pocos días escuché al presidente de la Asociación Rural, en el cierre de la Rural, haciendo un discurso netamente político, en buena medida de respaldo al gobierno, con algunas señalizaciones, pero siempre además se aspira más, ¿no? Pero de respaldo al gobierno. No hubo ningún cuestionamiento a eso, a que una organización empresarial de sectores del campo, básicamente de los grandes productores, se exprese a favor del gobierno con un discurso claramente político, como sucedió en todos los años anteriores. Político partidario, entonces. Sí, claramente a favor del gobierno, ¿no? Totalmente a favor del gobierno. Veo sistemáticamente a las cámaras empresariales hacer discursos de esas características, a algunas cámaras, no a todas, ¿no? Algunas cámaras. Y sin embargo nadie cuestiona que haya expresiones de sectores corporativos que defienden intereses particulares y que expliquen y den su opinión política sobre la coyuntura y sus intereses y la búsqueda de sus intereses. Sin embargo, parece que las organizaciones sociales tienen que pasar una serie de pruebas para demostrar que no son partidarias. Una cosa que no sé por qué, ¿no? Sucede con algunos sí y con otros no. Yo he visto claramente estos discursos, no he visto a nadie, a mí no me sorprende para nada que digan eso, porque me parece que hay, como decía Fernando, está mucho más cerca de la agenda de la Asociación Rural el gobierno que el Frente Amplio. Por lo cual es lógico que la Asociación Rural respalde el Frente Amplio, como también es lógico lo que él dijo, que los movimientos sociales que defienden a estas minorías, digamos, se expresen a favor de una agenda de derechos que se consagró fundamentalmente en los gobiernos del Frente Amplio, incluida la Secretaría de la Diversidad del Partido Nacional, que fue duramente criticada. Sí, hubo una por polémica, algunos sectores, ¿no? Hubo una Cabildo polémica abierto interna y demás. en el propio Partido Nacional. Yo creo que hay una diferencia. Y en la interna del Partido Nacional también, ¿no? Sí, sí. Por la caja de vino y toda esa cuestión. Creo que hay una diferencia entre lo que tú señalás de cámaras empresariales y lo que es la marcha por los derechos LGBT, ¿no? La marcha, que acá no se hace la marcha del orgullo porque es en junio, hace frío, entonces esto se toma por parte
de la comunidad LGBT como una marcha para pelear por los derechos que todavía no se adquirieron y festejar los que ya se tienen. Sí. Es una marcha y esa es la temática y es la temática que debería conservar. Eso fue lo que dijeron los integrantes de la Secretaría de Diversidad del partido. Está bueno que la marcha vuelva a sus orígenes. Y por lo tanto, ¿qué dijeron? Previo a que cada uno luego vaya libremente a la marcha, nosotros como Secretaría de la Diversidad del partido nos vamos a concentrar en la casa del partido para leer una proclama que no estamos de acuerdo con lo que la coordinadora de la marcha va a expresar. Pero esto es lo mismo que con las marchas de las mujeres. Yo marcho por los derechos de la mujer en marzo. ¿Quiere decir que estoy de acuerdo con cada una de las 300.000 mujeres que marchan conmigo? Y no, tenemos estilos diferentes. Yo soy feminista desde hace muchos años, defender los derechos de la mujer, pero no enfrentándome al hombre. Hay feministas que plantean que el hombre no puede participar en la marcha. Hay feministas que luchan por una igualdad de derechos diciendo que aún no se alcanzó. Hay otras que eligen hacer actos más extremos. Pero la marcha, la consigna de la marcha, tiene que ser, bueno, luchemos por más derechos para las mujeres. A mí tampoco me gusta cuando se pone política partidaria de por medio. En este caso me parece que pasa lo mismo. Hay una gran diversidad. En general, a la marcha de la diversidad van unas 100.000 personas. No todos piensan igual. No todos votan al mismo partido político. Hay diversidad total. Entonces yo creo que los que pero te pueden se enojaron, decir que se encolumnan detrás de la consigna Estado ausente, que de hecho eso generó... No se encolumnan, pero generó una... claro que no, claro, pero digo, es probable que yo recibí llamadas, che, Laura, ¿y por qué? ¿Por qué hay integrantes de la comunidad que están yendo a la marcha? Si los promotores de la marcha dicen... Y bueno, porque en realidad la marcha es mucho más de la consigna que se lee allí. La marcha es una manera de expresarte en tu libertad. Por ejemplo, hoy charlaba con Fede Bianchi, que es de la Secretaría de Diversidad del partido, y me decía, Laura, no sabes qué lindo que me acompañó mi abuela, mi madre, y estaban acompañándolo para poder expresarse libremente y que vivamos en una sociedad democrática donde cada uno pueda expresar cómo se siente y cómo es y vivir su sexualidad como quiera. Entonces, me parece que acá lo importante es respetar esa diversidad, respetarla sabiendo que no le haces daño al otro por pensar diferente y que eso es lo que tiene que ser la marcha. No, a mí una cosa que me gustaría, estoy de acuerdo con lo que dice Laura, pero hay una cosa que me parece importante señalar y es pensar esto un poco no desde la perspectiva, yo sé que me repito, pero desde la perspectiva de las organizaciones. No sé si decía Eduardo Lara, decía embanderarse, no, lo decías vos, embanderarse detrás de la consigna. Yo creo que las agendas de las organizaciones sociales tiene elementos en común con los partidos, pero no puede ser reducida a los elementos de los partidos. ¿Por qué? Porque de alguna forma eso resume una forma de entender la política. Vos en algún momento, tu organización o lo que sea, va a tener que negociar con quien esté en el gobierno, y en las democracias liberales como la nuestra hay una alternancia de gobierno. Entonces, casarte ideológicamente o a nivel de consigna con un partido implica que después vas a ir al choque, seguramente, cuando otro partido sea el que gobierne. Hay gente que entiende la política como una especie de combate sin fin, como una agonística, ¿no? Sí. Yo entiendo la política como una búsqueda de puntos de encuentro. Entonces, yo entiendo que desde la perspectiva partidaria esto tiene pros y contras. En general, pros, porque capturan un montón de cuadros de las organizaciones sociales que a los partidos les vienen fenómenos, gente que ya se formó en el debate. Si no, mirá al Boca Andrade, que sabe debatir como un duque y se formó en el sindicato. Todas las voces. No, pero lo que quiero decir es, capturan una experiencia que viene de las organizaciones y está fenómeno. Ahora, desde la perspectiva de las organizaciones que van a tener que ir a negociar con quien sea que esté ocupando el Estado en ese momento, cuanto más autónomo seas, más chances tenés de mejorar tu negociación en el futuro. Notable. Bueno, hemos llegado al final, como quien no quiere la cosa. Como me gustó esto de la calificación, después le voy a pedir un día de estos que califiquen cómo se sintieron en el programa. Y ahí no admito otra cosa que no sea un 10. Porque la verdad que la pasamos bien. La pasamos muy bien. Totalmente amplio. Bien dictatorial. Bueno, muchas gracias. Gracias. Y nos vamos a reencontrar el próximo lunes con una nueva entrega de Todas las Voces. Que descansen.